Te damos los buenos días, Cristóbal, y muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana aquí en directo en Radio Solidaria. ¿Qué tal estás? Pues buenos días, José, y todos los radioyentes. La verdad que gracias al Señor, pues muy bien, José, esperando para poder compartir estas riquezas de Cristo que tiene para nosotros hoy. Pues adelante, Cristóbal, con tu espacio, cuando tú quieras. Muy bien, pues muchísimas gracias, José. Entonces comienzo. Bueno, queridos hermanos, qué maravilloso que en esta mañana podamos estar disfrutando de estas inescrutables riquezas de Cristo. Y comenzamos la semana pasada un tema en cuanto a la realidad del cuerpo de Cristo. Y aquí en este bosquejo tengo como especie de una pancarta, y el primer punto dice así. Dice que la realidad del cuerpo de Cristo es la unión y mezcla de Dios con el hombre, es decir, Dios mezclándose con el hombre, con mira a que sea expresado el vivir de un hombre corporativo lleno de Dios. Ese es el deseo de Dios. Él quiere llenarnos para que nosotros podamos ser esa unión corporativa. Entonces voy a leer algunos dos puntos de los que tuvimos la semana pasada para recordar un poco. Y el primer punto decía que la cumbre más alta del propósito de Dios, del plan de Dios, dice que es la realidad del cuerpo de Cristo. Y otro punto que leímos nos dice que la realidad del cuerpo de Cristo es el Espíritu mismo, ese Espíritu de realidad, dice, forjado en nosotros y constituido en nuestro ser. Es decir, nosotros antes de recibir al Señor estamos constituidos de pecado, pero qué maravilloso que al recibir al Señor, el deseo de Dios es que nosotros podamos ser constituidos de Dios mismo. Y leímos algunos versículos. El último versículo que terminé leyendo la semana pasada era el Juan 15:26, que dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, dice, el Espíritu de realidad, el cual procede del Padre, dice, Él dará testimonio de mí. Y había otro versículo en el 16, dice, pero cuando venga el Espíritu de realidad, Él os guiará a toda la realidad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oye y os hará saber las cosas que han de venir. Así que es maravilloso y es un privilegio que en esta mañana nosotros podamos ser guiados por este Espíritu maravilloso dentro de nosotros. Así que comenzamos con unos versículos muy enriquecidos, de verdad, en Efesios, porque el apóstol Pablo estaba muy cargado. Cuando llegó al capítulo 3 de Efesios, él comenzó diciendo en el primer versículo que él estaba preso en el Señor Jesús. Preso quiere decir que él no vivía por él mismo, sino que todo su vivir era Dios a través de él. Y el versículo 14 comienza diciendo que por esta causa él doblaba su rodilla. Y él doblaba la rodilla porque él deseaba que los creyentes en Éfeso y en este día hoy nosotros podamos ser fortalecidos, como dice en el versículo 16 de Efesios, dice, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el que seamos, dice, fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Esa era la oración de Pablo y esa es nuestra oración en esta mañana. Señor, fortalece nuestro hombre interior. Tú nos estás constituyendo, equipando, saturando de tu persona viviente dentro de nosotros, y por eso te pedimos que tú fortalezcas nuestro hombre interior, que es nuestro espíritu, para que se extienda en todo nuestro ser. Y dice que seamos llenos. Y el 17 dice, para que Cristo haga su hogar en nuestros corazones. ¿No es maravilloso esto, que el deseo de Dios, Él quiere hacer su hogar en nuestros corazones por medio de la fe, a fin de que nosotros podamos estar, dice, arraigados y cimentados
en amor. Y todo eso dice también el 18, para que seamos capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, dice, y de conocer el amor de Cristo. Y, digamos, conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seamos llenos hasta la medida de toda, dice, de toda la plenitud de Dios. Qué maravilloso de que ese es el deseo de Dios para nosotros. Y Pablo, él oraba para que nosotros podamos ser fortalecidos, para que Cristo haga su hogar en nuestros corazones. Qué maravilloso de que hoy la iglesia es la casa del Dios viviente. Nosotros contenemos hoy a Dios en nuestro espíritu, en nuestro ser. Y dice el versículo 20, ahora bien, dice que aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos según, dice, el poder que actúa en nosotros, Señor Jesús, el poder que actúa en nosotros. Por eso termina diciendo, a Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús y en todas las generaciones por los siglos de los siglos. Amén. Oh Señor Jesús, qué maravilloso, queridos hermanos, que hoy nosotros podamos contener al Dios de los cielos, al Creador, al Todopoderoso. Hoy Él mora en nosotros. Por eso había un hermano que decía que Cristo está viviendo de nuevo aquí en la tierra, viviendo pero a través de nosotros, porque el propósito de Dios es que Él quería lograr un cuerpo, un hombre corporativo, muchos miembros pero un solo cuerpo, para que Él pueda ser expresado a través de nosotros. Por eso en Efesios también 4 dice así, dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Dice, un Señor, una fe y un bautismo, un Dios y Padre que está en todo, que es sobre todo y por todo. Es maravilloso, con un propósito, como dice en Efesios también, dice 4:16, para que dice, no, 4:12, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Oh, Él quiere perfeccionarnos, Él quiere equiparnos a cada uno de nosotros, porque Él quiere realmente ser vivido a través de ti y a través de mí. Señor Jesús, aquí entramos en el punto Romanos 3, que es la realidad. Dice del cuerpo de Cristo, es la realidad de Jesús. La realidad de Jesús, la verdadera condición de la vida de Jesús. Según se describe en los 4 evangelios, dice que la cual ha sido duplicada en sus muchos miembros, como el vivir corporativo de estos hombres llenos de Dios que están siendo perfeccionados. Nosotros estamos siendo perfeccionados. Él está creciendo en nosotros. Él se está aumentando en nosotros. Él nos está conformando a la misma imagen de su Hijo Jesucristo. Por eso dice también en Efesios, dice que porque si en verdad le habéis oído y en Él habéis sido enseñados conforme a la realidad que está en Jesús, dice, conforme a la realidad que está en Jesús, nosotros estamos siendo enseñados. Yo leía esta mañana en Primera de Pedro y decía, así que ejemplo nos ha dejado para que ahora nosotros, dice, podamos andar en sus pisadas. Qué maravilloso de que hoy nosotros podemos andar en las pisadas del Señor. Él nos dejó este modelo, este patrón. Cristo creciendo en nosotros y viviendo a través de nosotros. Jesús le dijo a Tomás, yo soy el camino y la realidad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí.
Es maravilloso. Dice, más vosotros, en Efesios le dijo al apóstol Pablo también, dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, porque él estaba dando una lista de cómo los hombres se desviaron y sus corazones se habían entenebrecido. Estaban muertos y sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero, qué maravilloso, dice, pero si en verdad le habéis oído y en él habéis sido enseñados conforme a la realidad que está en Jesús. Dice que en cuanto a la pasada manera de vivir, os despojéis, dice, del viejo hombre. Qué maravilloso que podemos ser aquellos que nos despojamos del viejo hombre, porque dice que ese viejo hombre se va corrompiendo con las pasiones del engaño. Pero en el 23 el apóstol Pablo nos anima y nos dice, y os renovéis en el espíritu de vuestra mente, y os renovéis, no solamente os renovéis, sino dice el 24, y os vistáis del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la realidad. Maravilloso, Señor Jesús. Por eso el apóstol Pablo, él pudo decir, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Oh Señor, esa es nuestra oración en esta mañana, no solo para mí, sino para cada radio oyente. Señor, oh, ya no vivimos nosotros. Señor, sé tú el que viva a través de nosotros. Y la vida que vivimos ahora en la carne, se la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que necesitamos ser aquellos que vivimos por el Señor, que expresamos al Señor. El Filipenses 2 dice, porque Dios me es testigo de cómo os añoro a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Pablo era una persona que realmente vivía al Señor. Mira cómo dice aquí, dice que Dios me es testigo de cómo os añoro. Oh hermano, que nos añoremos los unos a los otros. Dice con el entrañable amor de Cristo Jesús. Hoy día la mayoría de las personas, el 99,99, el deseo y la escasez es de que necesita de que nos amemos los unos a los otros. Muchas veces nos encontramos desamparados, pero el Consolador está dentro de nosotros y ahora nosotros podemos ser aquellos que consolamos a otros por medio de la consolación con que nosotros fuimos consolados. El apóstol Pablo, él confiaba en los hermanos y dice en Filipenses 1:19, dice, porque sé, él sabía, dice, porque sé que por vuestras peticiones, vuestras oraciones y la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo, esto, dice, resultará en mi salvación. Señor Jesús, y el 20 dice, y conforme a mi anhelo y esperanza, de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, dice, como siempre, ahora también será, no solamente dice aquí expresado, sino dice magnificado. Es decir, Él se expresa aún por todos los poros de nuestros pies, de nuestra piel. Dice, y también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, y como dice el versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Qué maravilloso de que el morir, ¿a qué? A nuestros apetitos carnales, a nuestro vivir humano natural, a nuestros pensamientos. Qué maravilloso, necesitamos morir a todo eso, porque para mí el vivir es Cristo y el morir a todo lo negativo es ganar más Cristo. Así que maravilloso de que hoy nosotros podamos hacer esto. Queridos hermanos, y ya lo último, quiero terminar con el apóstol Pablo. Él tenía un hijo espiritual, a Timoteo, que él confiaba. Y ojalá podamos tener nosotros ese corazón que tenía Timoteo, porque mira lo que dice Pablo en Filipenses 19, dice Pablo, espero en el Señor Jesús, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. Escucha, dice, para que yo también sea alentado al saber de vosotros. Él iba a enviar a Timoteo. Dice el 20, pues a ninguno tengo
del mismo ánimo y de que tan sinceramente se preocupe por todos vosotros. Qué maravilloso de que no solamente el apóstol Pablo, sino que él había dispensado ese Dios viviente en su hijo Timoteo, y era como una réplica de Cristo. Aún llegó a decir Pablo a Timoteo: ser imitador de mí, lo que ha aprendido de mí, lo que has visto en mí, eso hace. Oh, queridos hermanos, qué maravilloso de que hoy tenemos modelos, no solamente a Cristo, porque podemos decir, bueno, Jesús, claro, porque era también Dios, pero ¿y Pablo? ¿Pero y Timoteo? Dice, no tenía a ninguno tan sinceramente que se preocupara por ello. Dice el 21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis, dice, su carácter aprobado, que como hijo a padre ha servido conmigo para el progreso del Evangelio. Bueno, queridos hermanos, que vivamos en la realidad de este cuerpo de Cristo, dependiendo los miembros unos de otros en amor, soportándonos, sobrellevándonos. Oh, esto es algo maravilloso, y que Cristo sea expresado en ti y en mí y en cada uno de nosotros, porque también, después de Timoteo, él también dice que tiene a otro colaborador suyo, que era Epafrodito. Qué maravilloso de que hoy nosotros podamos tener muchos compañeros, muchos colaboradores, muchos hijos espirituales, para que nosotros podamos consolar y dispensar el Cristo que hay en ti y en mí. Bueno, queridos hermanos, para mí, la verdad, como siempre digo, un placer, José, el poder compartir con vosotros estas palabras tan animantes. A mí me alienta a seguir adelante, a mí me hace estar desesperado y decirle al Señor: Señor, sigue enamorándome más y más de ti. Estoy locamente enamorado de ti, Señor. Oh, Señor, exprésate y vive tú a través de cada uno de tus hijos. Bueno, hermanos y hermanas, que el Señor os siga bendiciendo y fortaleciendo. Y hasta el próximo viernes, si el Señor lo permite, José. Amén.